La artista Lizzy Marín nos recibió en su taller, en donde crea unos preciosos santuarios. La hija del reconocido pintor puertorriqueño Augusto Marín nos habla sobre la historia de los santuarios en nuestra cultura y cómo comenzó a diseñar los mismos. Veamos. Lizzy Marín ha sido artista toda la vida, probablemente incluso desde antes de nacer, porque le viene en la sangre. Su padre Augusto Marín, uno de los artistas, diseñadores, directores artísticos de publicidad más destacados de Puerto Rico. Exacto. Ahora estás trabajando en unos santuarios que son acrílico en madera, pero no es la primera vez que trabajas acrílico en madera, es algo que ya has hecho por mucho tiempo. Sí, bueno, yo estudié dibujo, pintura y advertising design, como te dije. Siempre estuve en las artes, dibujando hacía freelance. Pero como verdaderamente advertising design era lo que se decía en aquella época, era lo que tú podías ganarte el pan de cada, ¿verdad? Pues en eso fue que vine a Puerto Rico de regreso hace 29 años y empecé con eso. Pero siempre sacaba tiempo para dibujar y pintar y hacer unos inventos. Estos santuarios en madera, ¿tú los diseñas, los construyes también? Mi esposo los construye, yo los diseño. Ya. Porque yo siempre pensé, tú sabes, viendo los santuarios, los santos en México y esos años antes, yo le decía, aquí hay que hacer santuarios, porque en Puerto Rico había santuarios. Sí, ¿no? Y en Puerto Rico siempre ha habido la tradición de los santos tallados en madera. O sea, que tiene mucho sentido que haya interés por los santuarios también. La idea es uno tener un santuario en su casa para tener un rinconcito donde meditar. Exactamente. Donde orar. Es que las abuelas yo empecé a hablar con personas y me dijeron, mira, mi abuela, yo me acuerdo que tenía un santuario, que tenía unas puertecitas de cristal, que tú abrías y tenías tus santitos y ponían sus figuras y ponían sus fotos y qué sé yo qué. Pero que era una tradición y todavía existe en la República Dominicana. Dicen que la gente tiene sus santuarios. Es un lugarcito donde uno prender una vela, hacer una Exacto, petición o dar gracias. Ese espacio que Y nunca sacamos, ¿verdad? Cada uno de tus santuarios tiene un mensaje escrito. Siempre tiene que tener el mensaje yo lo escrito. pinto a mano, ¿verdad? Y entonces escojo el santo, ¿verdad? Y digo, bueno, voy a hacer este de San Judas. Entonces busco información sobre él. Yo lo que hago es que si me gusta esa imagen, pues escojo la imagen, ¿verdad? Y veo su contexto. Pero saco la cara y las manos. Y eso yo lo retoco en Photoshop. La imprimo y eso yo lo recorto y lo pego, esa parte, y toda la demás, basado en el escenario que vive esa virgen o que está posicionado santo, me lo invento. Si son ángeles, pues las salas obviamente bizantinas yo no las hago, yo hago mis propias salas diseñadas porque ese es mi fuerte, ¿no? El diseño. Y me creo mi propia imagen que es la que me habla. Sí, que lo bizantino es una inspiración, no necesariamente una copia. Que le Sí, me parece maravilloso los santuarios que estás haciendo y Gracias. Además me parece una chulería que sigas inventando para que el arte de la familia Marín continúe. Reinventando, sí. Pues gracias un millón por conversar con Igualmente, nosotros. gracias por venir. La colección de imágenes en movimiento del Archivo General de Puerto Rico, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña, en su empeño de rescatar, preservar y promover el legado patrimonial de nuestra historia como pueblo, no descansó hasta dar con el paradero de Romance Tropical, la primera película sonora 100% puertorriqueña, dirigida por Frank Z. Clemente, bajo la supervisión de Juan E. Viguier y escrita y dialogada por el insigne poeta Luis Pález Matos. El sorprendente encuentro se dio en el Archivo Fílmico y Televisivo de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA Film and Television Archive, y en unión al personal del Instituto de Cultura, confirmaron la autenticidad del filme. No se supo del paradero de la película por más de 83 años. Un aplauso para esos que no descansaron hasta lograr esta hazaña. Están los locos y los que se hacen. Ese es el título del libro que les presentamos hoy. Está con nosotros su autor, Hiram Sánchez Martínez. Saludos y bienvenido aquí hacia la Cultura. Muchas gracias y gracias por recibirme. Usted es abogado, fue juez del Tribunal de Apelaciones, es panelista aquí en Jugando Pelota Dura, aquí en Sistema TV. Pero, ¿cómo y cuándo fue que comenzó su faceta como escritor? De escritor, publicando
fue en el 2008 con unas memorias de infancia que se llama Cuesta de los Judíos número 8. Ese libro obtuvo el Premio Nacional Pen Club para la categoría de memorias ese año. Todo lo anterior que ha escrito han sido novelas o cuentos. ¿Qué entonces lo motivó a llegar a la sátira? Bueno, mientras yo escribía los cuentos y los libros de novelas, yo mantenía simultáneamente en internet, mantengo un blog que titulé Inveracidades de Hiram Sánchez, siguiendo el título de mi segundo libro, el de cuentos. Y entonces decidí un día, esto lo han hecho otros escritores que mantienen un blog en internet, hacer un escogido de las entradas que yo tengo en ese blog a partir del 2011, que fue cuando empecé el blog. El propósito es que no pierda vigencia. Ya. Pues noticias que salen, pues por ejemplo, a veces no son noticias, el libro comienza con una entrada que se refiere a la experiencia que todos hemos tenido. Vamos a la oficina de un médico, allí nos tienen frente a un televisor viendo los programas estos del mediodía y entonces la señora del lado hablando de las pastillas que se toman, el otro de las otras, de las operaciones que se hizo, y uno allí en el medio escuchando esas conversaciones. Hay mucho folclore en las oficinas médicas, igual que en las oficinas de obras públicas. Eso es así. Mucho folclore. ¿Por qué el título? Están los locos y los que se hacen. Bueno, los blogs tienen mucho de locura. Cuando digo de locura, no es locura de manicomio, sino de la locura a veces que ni nos percatamos de ella, cosas que hacemos, cosas que hace la gente. Y entonces algunas personas, pues realmente uno dice, ¿esta persona habrá hecho esto porque es loca o es que se hace? Me imagino que también está el que está medio loco y además se hace. Eso es así. El prólogo de este libro lo escribió el querido Silverio Pérez. Silverio Pérez. ¿Cómo se dio ese junte? Bueno, porque cuando yo tuve la compilación de estas entradas, de estos comentarios de crítica social en las manos, me di cuenta que la crítica social seguía más o menos el estándar que se utiliza en los rayos gamma. Es decir, se toman noticias, los rayos gamma se toman noticias de todos los días. Claro. Se les da la vuelta y se presentan críticas, pero con un toque humorístico. Y yo tenía eso. Y yo dije, es que yo no puedo publicar un libro de ese tenor en Puerto Rico si yo no consigo primero la bendición del padrino del humor y de la sátira en Puerto Rico, que es Silverio Pérez, claro que sí, a quien afortunadamente pues conocía, y entonces le pedí si estaba en disposición de hacerlo y naturalmente él fue muy generoso en eso y me hizo el prólogo. Estoy segura que estuvo encantado, y aquí en la parte de atrás él dice, cuidado con los humoristas, son peligrosos, capaces de convertir un blog en una bomba que hace que el que lo lea estalle de la risa. ¿Es un arma secreta el humor para poder decir las cosas que queremos decir de una manera que a lo mejor llegue un poquito más suave, sin tanta carga? Es más fácil porque uno tiene la libertad que no tiene cuando está escribiendo en serio. Uno tiene la libertad de decir cosas que en serio podría ofender a mucha gente. Ya. Si el tono de la crítica es de humor, es de sátira, la gente está en mejor disposición de aceptar la crítica y de solidarizarse incluso con la crítica, aunque afecte intereses de su propio partido, de su religión, lo que sea. No es un libro de chistes, porque alguna gente me ha preguntado y yo no, esto es un libro de crítica social que incluye todos los temas, incluye incluso farándula, médicos, jueces. Yo le doy una descarga generosa a los jueces. Yo fui juez casi 18 años y espero que mis ex compañeros no se enojen conmigo. Gracias, licenciado, por compartir con nosotros este libro, Están los locos y los que se hacen. Cómo no, gracias por la invitación. Bueno, amigos, nosotros seguimos, vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos conversamos con el timbalero Pete Periñón. Además, el artista residente de la Universidad del Turabo, Edwin Báez, nos presenta un interesante mural en honor a don Abelardo Díaz Alfaro. Quédate con nosotros que enseguida regresamos.